Egunon, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de los Ekin Breakfast de Álava Emprende. Bueno, en este caso estamos en el último Ekin Breakfast del año 2024, un año que hasta ha sido bastante intenso. Como sabéis, estos Ekin Breakfast forman parte del programa de Álava Emprende. Álava Emprende es una iniciativa para impulsar el espíritu emprendedor en el territorio, para poner en valor el emprendimiento que está, digamos, impulsada desde la Diputación Foral de Álava, desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, desde el Gobierno vasco a través de Vicaraba y también desde la Fundación Vital, en cuya una de sus sedes nos encontramos hoy. Lo que intentamos en estos Ekin Breakfast es, siempre con el tema central del emprendimiento, poner el foco o centrarnos en alguno de los sectores, de los aspectos de ese emprendimiento. Y hoy, para terminar el año, y como tenemos ya el año que viene ahí a la vuelta de la esquina, pues vamos a hablar de, bueno, no sé si de futuro, pero sí, cada vez que se habla de robótica, pensamos en el futuro, pensamos en esas películas que parecían de ciencia ficción y ya no son tanto de ciencia ficción, ¿no? Y en cómo, pues la realidad es que vamos avanzando de una manera espectacular, ¿no? Tenemos cada vez, pues un sector con un crecimiento exponencial increíble, y en nuestro territorio, en Álava, hay empresas, hay emprendedores y emprendedoras que están dentro de este sector y que están haciendo cosas muy interesantes. Y hoy lo que pretendemos es conocer algunas de esas empresas y conocer su experiencia, hablar con ellos y también que nos den una visión general de cómo está el sector en el territorio. Os voy a presentar aquí de izquierda a derecha. Tenemos en primer lugar a Eric Chanik, que es el director general de Robotekin. Bienvenido, ongi etorri, Eric. Le sigue David Ibáñez, que es representante de Novaut, una de las empresas, luego nos contará de qué es. Y tenemos en siguiente lugar a Sergio Delgado, de Tibot, y por último lugar a Josema Cibrián, de CC Robots. Vamos a empezar por Eric Echaniz. Eric Echaniz, como os decía, es el director general de Robotekin, que es la Asociación Vasca de Automoción. Una asociación que es... dime, si me Robótica y automatización, no automoción. Robótica y automatización. Sí. Perdón, Sí. Se me ha ido el stop. Por Muy bien. sensibilidades. Muy bien, no, muy bien puntualizado. Se me ha ido, no sé por qué. Igual porque iba como una moto con las ruedas y se nos ha ido. Pues hecha la puntualización. Lo que sí es verdad que creo que sois una asociación muy joven, creada el año pasado, en 2023, pero que ya tenéis 50 socios, ¿no? Sí, casi 60 ya, sí. Casi Al final 60. el crecimiento es sostenido, lineal, y vamos creciendo mes a mes. Muy bien, pues yo creo que Eric es una persona perfecta para contarnos exactamente cómo está el sector en el territorio y para ponernos, digamos, esa introducción para el Ekin Breakfast. Así que, Eric, todo tuyo. Nos olvidamos de la automatización y nos metemos en la robótica y la automatización. Muy bien. Egunon guztioi eta eskerrik asko etortzearren. Nada, os cuento un poquito. Aprovecho para dar un poco de contexto, ¿no? Al final, Robotekin como tal es el núcleo del ecosistema vasco de robótica y automatización, y aquí concretamente en esta mesa hay algunos de los socios que componen la asociación, que son las patas clave de todo este tejido. Entonces, a nivel presentación voy a explicar un poquito el contexto de Robotekin, dónde nace, para qué nace, cuál es su misión y como asociación qué hacemos, ¿vale? Y cómo nos estructuramos en grupos de trabajo para, vamos a decir, dar todos estos servicios y que tengamos impacto en la sociedad. Entonces, contexto inicial, básico y marco de oportunidad. En Euskadi sabemos todos que la industria manufacturera tiene una contribución muy importante en el PIB, es decir, hay economía y hay personas. Bien, entonces, dicho esto, ¿cómo empezamos? Esto se despliega, vamos a decir, en Álava, viendo un poco el marco de oportunidad que tiene. Es uno de los territorios más industrializados a nivel nacional. Hay disponibilidad de suelo, hay apoyo institucional, concretamente de Diputación Foral de Álava, y además, pues bueno, vamos a decir, hay unas condiciones para desarrollo de talento humano muy adecuadas para, vamos a decir, traccionar este tipo de iniciativas. Vale, dicho esto, al final
siempre estamos buscando fórmulas para garantizar el bienestar social. ¿Cómo? Impulsando innovación y buscando fórmulas de desarrollo sostenible para conseguir que todos estos resultados que se generen, primero, haya sinergias y consigamos acelerarlo para que hagamos un uso eficiente de los recursos y realmente ese impacto tenga transferencia, bien en conocimiento y bien en economía. Entonces, dicho todo esto, vemos que unas de las tendencias de mercado son la robótica y automatización como palancas tractoras para atraer inversión y para atraer talento. Se hace una prospección de mercado, ¿ven? ¿Qué iniciativas hay a nivel internacional que, de nuevo, ¿no? que fomentan e impulsan la economía de aquellos países en los que están? Entonces, principalmente ya veis, ¿no? En el mapa que estamos hablando de América, estamos hablando de Europa y estamos hablando de Asia. En nuestro caso concreto, la cercanía o la toma de contacto inicial fue con Odense Robotics. Actualmente marco o contesto rápido. En Dinamarca hay unas 700 empresas que se dedican a actividad robótica y automatización. Odense Robotics ya tiene en su cartera de socios más de 350, distintos polos distribuidos geográficamente en el país y básicamente potencian esas tecnologías que tienen impacto en la economía nacional. Y también, como decimos, muy enfocados a la parte de desarrollo de startups y cercanía a los centros formativos, porque entendemos que son, vamos a decir, los recursos que van a alimentar las necesidades futuras del mercado y de estas tecnologías. Bueno, dicho esto, viendo que son modelos de negocio que tienen éxito en esos países, pues entendemos que tendremos los mimbres para poder replicarlo en Euskadi. Como has dicho muy bien, Robotekin es muy joven, ¿vale? Se constituyó hace en marzo del año pasado. Pero esto viene de más atrás. Entonces, si veis aquí la línea de vida de Robotekin, en el primer año, en 2021, justo después de la pandemia, se empezaron a hacer, vamos a decir, esas reuniones de contraste y análisis de factibilidad. ¿Con qué? Con todos los agentes de la cadena de valor. Y ahí lo veis, desde startups hasta usuarios finales, teniendo en cuenta también centros de formación, centros de I+D, fabricantes y proveedores de servicio. ¿Para qué? Para ver si esto es viable y cuáles son nuestros servicios que aportarían valor a toda esa cadena de valor. Con esto ya se pudo definir un diseño inicial de Robotekin y en 2023 fue cuando se hizo la Asamblea de Constitución con 23 socios. 23 socios de toda esa cadena de valor. Es decir, si no estuviera compensado, si fuera solo, vamos a decir, una parte de los agentes los que, vamos a decir, tienen gran demanda, pero no hay a su vez, vamos a decir, la oferta, podríamos tener, vamos a decir, un desbalance y el modelo de negocio estaría descompensado. Entonces, el resultado interesante de aquí es que fue muy homogéneo. Con este planteamiento sobre la mesa, está claro que hay un tejido industrial económico fuerte, que hay una red de I+D que es referente a nivel internacional, hay un sistema educativo también bien estructurado y apoyo de gobierno. Antes se ha hablado de Diputación Foral de Álava, pero poco a poco esto ha ido cogiendo dimensión y se han integrado otros agentes de todo el territorio vasco, con lo cual, por eso ya nos denominamos como la Asociación Vasca de Robótica y Automatización. Entonces, constituido este año 2024, la estrategia ha sido, vamos a decir, generar esas dinámicas de continuidad, tener un plan estratégico y empezar a definir los servicios que podemos aportar y qué proyectos vamos a traccionar para que todo esto revierta en impacto real a la sociedad. He estado hablando hasta ahora de tejido industrial, pero no somos sectoriales y no somos, vamos a decir, solo industriales, sino que también promulgamos que haya robótica y automatización inclusiva, que podamos tener impacto en todos aquellos sectores y, vamos a decir, y agentes que puedan beneficiarse de estas tecnologías. Vale. ¿Con esto qué queremos conseguir? Posicionar a Euskadi como ecosistema innovador, ser un referente a nivel internacional y, vamos a decir, intentar conseguir que tanto fabricantes como usuarios finales vayan de la mano
que los centros formativos puedan orientar su oferta educativa a las necesidades reales del mercado y que las startups puedan madurar en un entorno seguro y de aprendizaje. Como decimos, la robótica la vemos como una oportunidad de generar puestos de trabajo, pero de valor añadido y que tenga ese impacto en el tejido vasco, sobre todo en el tejido vasco. Y de manera, es decir, que todas estas buenas prácticas y resultados que vayamos consiguiendo, que tengan visibilidad, que sensibilicemos a la sociedad de que estos son palancas tractoras y que es una oportunidad de desarrollo. Como hemos dicho, resumido todo esto, generar un ecosistema que sea un destino atractivo para instituciones internacionales y que seamos tractores de talento y de empleo. De nuevo, aquí vuelvo a poner algunos puntos que quería desarrollar más adelante, ¿no? Como al final, ¿en qué revierte esto? En impulsar nuevas cadenas de valor que nos generarán nuevas oportunidades de negocio, formaciones especializadas, aceleración de startups, reconocer las buenas prácticas, no solo desde un punto de vista técnico, sino también desde un punto de vista divulgativo. Es decir, que vamos a decir, las personas se sientan atraídos por estas tecnologías de robótica y automatización y como no lo vean como algo lejano y algo muy complejo de entender. Actividad desde edades infantiles hasta posgrados, cualquier tipo de... Y también ser puentes entre agentes locales e internacionales. Para decir, todos aquellos modelos que tengan impacto en economía de otros países, si son interesantes para Euskadi, replicarlos y traerlos aquí. El que podamos tener acceso a infraestructuras de primer nivel para, vamos a decir, para poder desarrollar la actividad de aquí y de nuevo generar valor añadido. Como os he dicho antes, bueno, esto es un pequeño mapa, ¿no? En este año, para que veáis cómo Roboteking se está relacionando y cómo estamos tejiendo esas relaciones. Primero, vamos a decir, al norte, ¿no? Es decir, Odense Robotics. Después estamos construyendo relaciones también con The National Robotarium, que están situados en Reino Unido. Aquitani Robotics son lo que decimos, al final cada uno va a lo que mueve su economía. Aquitani Robotics va mucho al I+D académico, The National Robotarium público-privado, muy cerca también de universidad, acelerador de startups, sector destilero, sector energía, naval, etc. Hemos empezado a hacer esa toma de contacto con Enterprise Singapur, que es, vamos a decir, la institución, el equivalente a SPRI, pero en Singapur. Y a nivel nacional con AER, que es la Asociación Española de Robótica, ARME, Asociación de Robótica Móvil Española, Isparrof también, muy centrados a la parte sanitaria y robótica educativa, que también podemos colaborar y hacer proyectos en conjunto. Y a nivel Euskadi, pues como decimos, nuestra misión es, entre el blanco y el negro, apoyar en los grises. Es decir, vamos a sumarnos a otras iniciativas y generar sinergias. Por ejemplo, BAM, orientada a automoción. Bike, inteligencia artificial. Mobility Lab también va a toda la parte de infraestructuras y vehículo móvil, drones, para todo tipo de desarrollos que puedan hacer. Adinberri, sociosanitario. Y Bilbao por Lab estarían desarrollando tecnologías que tengan impacto en su ecosistema del puerto de Bilbao. Entonces aquí ya hablamos sector energético, logística, etc. Actualmente, como bien has dicho, somos ya más de 50 socios, pero bueno, en ese entorno y, de nuevo, seguimos manteniendo ese balance en la cadena de valor. Entonces, la apuesta y el resultado es consistente. Y, bueno, más o menos por cerrar un poco, ¿no? Y dejar abierto a preguntas, nos estructuramos en grupos de trabajo. Aquí es donde centramos toda la actividad y donde queremos desarrollar líneas de actuación que se materializarán en diferentes proyectos. Siempre por y para los socios. Roboteking es una asociación privada con financiación pública sin ánimo de lucro. Entonces, todo aquello que hagamos va a tener de nuevo impacto y vuelta hacia los socios y hacia el ecosistema. Entonces, hay unos grupos de carácter tecnológico, interacción humano-robot. Por ejemplo, es decir, ¿no? Robótica colaborativa, que está muy en auge, ¿no? Pero la interacción entre personas no es por contacto y la robótica colaborativa actual, vamos a decir, es cuando detecta una colisión, se para y actúa. Queremos que esa interacción sea natural, que sea una herramienta para la persona. La parte de interoperabilidad, es decir, cómo desarrollamos
todos los protocolos de comunicación, toda la gestión de datos en tiempo real para que la toma de decisiones de esos robots sean ágiles y permitan esa interacción natural. Interface mecánicos. Aquí hablamos de manipulación, cómo la persona interactúa con el robot, ya físicamente hablamos del hardware. Simulación, desde la simulación del proceso singular hasta el gemelo digital, que también, de nuevo, esto tiene un alcance y dimensión muy grande, pero vamos a acotarlo y vamos a generar conocimiento experto en todos estos procesos que agilicen el desarrollo de proyectos. Y aquí yo creo que los transversales son quizá los que nos hacen el nexo de unión de todos estos. Talento y sensibilización, talento propiamente, oferta formativa, formatos de cómo abordar esa oferta formativa. Sensibilización, la primera es introducir todo este mundo de tecnologías a edades infantiles, pero también si yo mañana voy a tener que trabajar con un robot, ¿en qué entorno desarrollo ese conocimiento y esa capacitación? Sensibilizar que el robot o que la automatización es una herramienta que me facilita. Retos y emprendimiento, negocios de diversificación, negocios colaborativos, desarrollos en colaboración, es decir, que nos juntemos, que hagamos una imagen de marca y que cuando salgamos al exterior nos vean como una posición de fuerza. Y emprendimiento, pues bueno, aquí nuevas cadenas de valor, todo lo que sirva. Y como transversal, ciberseguridad. Al final, todas las soluciones que queremos implantar deben ser escalables y tiene que ser seguro y tiene que, vamos a decir, cumplir la normativa actual. Y poco más. Básicamente, involucrar a socios y agentes clave, que desarrollemos capacidades diferenciales, que tenga impacto multisectorial y que sea escalable, que podamos monitorizarlo para ver que vamos en el buen camino y que generamos ese impacto en la sociedad. Perfecto, pues millas que Eric, la verdad es que un montón de datos, muy interesante esa visión que nos ha dado y qué de trabajo, ¿no? En tan poco tiempo, ¿eh? La verdad es que intenso, muy interesante todo el tema de esa red que habéis generado y que habéis creado a nivel mundial. Luego hablaremos de ellos, si os parece, no os he comentado antes, pero cuando terminen la presentación los cuatro, pues dejaremos una ronda de preguntas pues para incidir o preguntar de cuestiones bueno, que nos vayan surgiendo. Vamos por nuestro segundo invitado, es David Ibáñez, ese es responsable de la empresa Novaut. Novaut es, si no me equivoco, y corrígeme, un marketplace donde se venden y se compran productos tecnológicos ligados a la industria, ¿no? Se creó también, sois un poquito más viejos que Robotekin, pero no mucho más, en 2019, y en principio para dar respuesta a esa necesidad que cada vez tienen más las fábricas de esa inmediatez, ¿no? A la hora de comprar y vender estos. Así que nada, David, ongi etorri, y cuando quieras es tu turno. Egunon, buenos días. ¿Se me oye bien? Sí. Muy bien. Bueno, como ha dicho nuestro compañero, ¿no? Pues Novaut es un marketplace especializado en repuestos críticos, ¿no? ¿Qué es un repuesto crítico? Un repuesto crítico es un componente que en un momento dado se te para, y bien te para una máquina, una instalación o, dependiendo de la máquina, incluso la fábrica entera, ¿no? De ahí la necesidad de tener bien localizados todos estos repuestos y de tener una plataforma como la nuestra con un catálogo muy importante de todos estos tipos de componentes, ¿no? Bueno, primeramente voy a hacer una pequeña introducción de qué es lo que he hecho yo, y luego un poco la historia de Novaut para luego entender lo que es la plataforma, ¿vale? Bueno, yo soy ingeniero electrónico y me he dedicado toda la vida a la programación de autómatas, programación de robots, pantallas, variadores, ¿no? Y bueno, en mi última etapa, antes de empezar con mi proyecto, pues estaba de responsable de mantenimiento en una fábrica de automoción bastante importante, ¿no? Y de ahí vi la necesidad de tener localizados todos estos repuestos críticos, ¿no? Porque, bueno, nosotros teníamos una célula de soldadura con varios robots que, si se paraba más de 24 horas, parábamos a una fábrica entera de automoción, con lo cual las multas que teníamos eran bastante importantes, ¿no? Entonces, de ahí que cuando se paraba esta célula de soldadura, ¿no?
pues había que localizar esos repuestos muy rápido, porque si no era un problema bastante importante, ¿no? De ahí, de ahí nació, bueno, Novaut Novaut viene de, yo comencé escribiendo un blog de automatización industrial que se llamaba Novedades Automatización y bueno, este blog, digamos, yo iba visitando las páginas web de los fabricantes de automatización y escribía un artículo de aquellos componentes que me resultaban interesantes, ¿no? Ahí poco a poco el portal se fue haciendo conocido, nos hicimos media partner de numerosas ferias industriales, ya todos los fabricantes nos enviaban noticias para publicar en nuestro portal y bueno, entonces ya decidí introducir el marketplace, ¿no? Y bueno, al ser ya un portal conocido que ya llevamos 5 años con el blog y demás, pues el primer año ya captamos más de 100.000 productos para el marketplace, ¿no? Y luego ya decidí separar el portal Novedades Automatización de lo que es ahora la plataforma Novaut, el marketplace. Y bueno, y de ahí es de donde vino Novaut, ¿no? Como os he dicho, es un marketplace especializado en repuestos críticos y componentes de automatización, ¿no? Autómatas, repuestos para robots. Para mí, automatización es todos los sistemas que pueden hacer que funcione una máquina, ¿no? Pues esos sistemas electrónicos, neumáticos, hidráulicos, ¿no? Todo aquel componente que pueda participar en que una máquina funcione, ¿no? Actualmente, bueno, ¿qué es un marketplace, no? Digamos, un marketplace es un portal donde las empresas venden productos a través de nosotros, ¿no? Es decir, nosotros por un lado vendemos los productos que tenemos en stock, que ahora mismo en nuestro almacén tendremos en torno a unos 7.000 productos, y luego las empresas publican sus productos en nuestra web y los venden a través de nosotros. De esta manera ya ahora mismo tenemos más de 800.000 productos con stock, ¿no? Con stock localizado, es decir, nosotros, nosotros vendemos nosotros tenemos el stock localizado, es decir, nosotros sabemos quién tiene ese repuesto, cuál es el plazo de entrega en el que lo va a tener el cliente, ¿no? Y bueno, de ahí podemos, las empresas o los clientes pueden visualizar en nuestra página web esos repuestos que necesitan, ¿no? Como podéis ver aquí en nuestra página, esto es una visualización de nuestra página, al final lo que hace la gente es introduce la referencia que necesita en nuestro buscador, de ahí le salen varias opciones, ¿no? Lo bueno de un marketplace es que, por ejemplo, para un mismo elemento tienes diferentes opciones, puedes tener el mismo elemento con diferentes precios, diferentes plazos de entrega y luego tú en función de eso decides cuál compras, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, que se le ha estropeado un repuesto, ¿no? Y lo que le da prioridad es al plazo de entrega, ¿no? Entonces, esas empresas prácticamente no miran ni el precio, entre comillas, ¿no? Es más, miran el plazo, ¿no? Y el que le vaya a llegar más rápido, pues es el que eligen, ¿no? Luego otras empresas, pues igual está definiendo un nuevo proyecto y lo que buscan son, pues, tienen más tiempo para adquirir esos componentes, ¿no? Y les da igual, pues, igual tienen mejor precio, pero el producto le llega en 15 días o en 20, entonces ahí seleccionan, ¿no? Nosotros intentamos en nuestro portal hacer una ficha de producto lo más completa posible, de forma que el cliente tenga toda la información que necesita para poder adquirir el producto, ¿no? ¿Qué es esta información? Pues bueno, el precio, el precio, el plazo de entrega, la disponibilidad, cuántas unidades hay en stock, ¿no? La ficha técnica para que pueda visualizar las características del producto. Y bueno, con eso el cliente tiene todos los datos para poder hacer la compra, ¿no? Actualmente en nuestro portal se pueden vender productos nuevos, reacondicionados, usados y también ofrecemos servicio de reparación, ¿vale? Ahora mismo nosotros Novaut estamos
tenemos el proyecto de implementar un laboratorio de reparaciones electrónicas, porque bueno, estamos viendo que los productos reacondicionados se venden muchísimo, ¿no? Aparte, hay mucho componente obsoleto que es muy difícil de localizar y nosotros en nuestro portal tenemos un catálogo bastante amplio de todos estos tipos de componentes obsoletos. Y bueno, al final, digamos, nos ofrecen mucha cantidad de producto que bueno, es producto usado, pero reacondicionándolos, es decir, que reacondicionarlo es cambiarle componentes de desgaste, es darle tratamiento a la placa, es, digamos, más que denominar un producto reacondicionado que alguien puede tener en la cabeza que es un producto usado, es más bien un remanufacturado, ¿no? Lo que se le vuelve es a dar una vida útil. Y bueno, estamos viendo que hay mucha demanda de estos productos, entonces tenemos en proyecto ya empezar a montar un laboratorio de reparación electrónica, ¿no? Bueno, como hemos dicho en la página web se puede encontrar toda la información de los productos que se necesita para poder adquirir el producto, ¿no? Y bueno, las categorías principales pues serían todo lo que son PLCs, neumática, control, instrumentación, robótica, sensores. Bueno, al final hay una infinidad de categorías porque bueno, cada vez hay más almacenes vendiendo productos y bueno, vamos aumentando mucho lo que son las categorías y el catálogo que tenemos para ofrecer, ¿no? Las marcas principales que vendemos, al final, digamos, todas las marcas importantes de industriales de este sector, ¿no? De automatización, pues se pueden encontrar productos ahora mismo en nuestro portal, ¿no? Nosotros trabajamos directamente con muchas de ellas, pero bueno, en nuestra idea también está en trabajar con todas, ¿no? Pero poco a poco iremos contactando con ellos para, bueno, poder ofrecer mejores servicios y plazos de entrega y disponibilidad, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué problemas se encuentran los clientes, ¿no? Y por qué vienen a la plataforma, ¿no? Pues principalmente, ¿no? Un componente se ha estropeado y necesito un repuesto urgente, ¿no? Tengo la producción parada, pues ahí los clientes ya conocen Novaut, vienen, introducen su referencia en el buscador y al final encuentran lo que necesitan, ¿no? Bueno, tenemos que decir que ahora mismo en nuestro buscador tenemos más de 500.000 búsquedas al mes de productos. Una vez de que nos conocen los clientes vuelven, tenemos una recurrencia bastante importante, en torno al 30%, 29%. Es decir, bueno, ahí vemos que lo estamos haciendo bien porque cada vez que nos conocen los clientes vuelven a buscar referencias y bueno, eso es importante, ¿no? Bueno, ¿qué más problemas se encuentran los clientes, ¿no? Pues dice, joder, cuando vas a una página web, pues hay muchas páginas web que ofrece muchos productos, pero realmente tú no sabes si lo tienen, no lo tienen, es tu duda, ¿no? Nosotros esa duda la quitamos al cliente, porque nosotros ponemos cuántas unidades hay en stock, qué día ha sido actualizado el stock. Nosotros lo que hacemos es, tenemos almacenes sincronizados de diferentes países que los leemos diariamente y publicamos el stock, los productos que hay en stock. Si antes, por ejemplo, una referencia había 6 unidades y hoy hay 4, actualizamos las unidades. Si han cambiado los precios, cambiamos los precios. Si han metido productos nuevos, creamos la ficha de producto, ¿no? Es decir, nosotros todos los días actualizamos en torno a 300.000, 400.000 páginas en nuestro portal. De hecho, o sea, os puedo decir que tenemos un posicionamiento en Internet, en Google, bastante importante, porque ni Google es capaz de seguirnos con tantas actualizaciones que tenemos. Es más, le tenemos que poner stop porque nos tira la página indexándonos ahí la página, ¿no? Pero bueno, eso hace que al final tengamos un posicionamiento muy bueno, ¿no? La actualización de 300.000, 400.000 páginas al día. Y bueno, un poquito esta es la introducción de Novout, a lo que nos dedicamos y bueno, en un futuro esperamos crecer. Tenemos en proyecto
un proyecto interesante, es un proyecto que requiere unas dimensiones importantes también y estamos trabajando en ello. Muy bien, pues muchísimas gracias, David, por contarnos todo este recorrido que también es impresionante, ¿no? Desde el 2019, lo que habéis conseguido en tan poco tiempo, ¿no? Y Sí, posicionaros de esa manera. Estás hablando de unas cifras de 500.000 productos, demás, que ahí me dejan completamente noqueado, ¿eh? sí. Y los que solemos usar, al final sois casi como un Amazon de la robótica, ¿no? Y los que solemos utilizar este tipo de marketplace a veces nos damos cuenta de lo importante que es que esté actualizado, ¿no? Y que te llegue, no, es que no había, ¿qué tal? Así que luego hablaremos y si tenéis dudas también hablaremos de la empresa de David. Bueno, un Y Esther. dato que se me ha olvidado Sí, decir, importante también, es que, por ejemplo, el año pasado, en 2023, vendimos en más de 67, bueno, en más de 60 países, en torno, creo que fueron 67 países, y bueno, cada día nos llegan consultas y pedidos de todo el mundo, la verdad. esto está para un dato de hace poco la Diputación Foral de Álava tenía una iniciativa que se llamaba el Made in Álava Day y poníamos datos sobre empresas alavesas que eran curiosas. Podíamos poner un ¿sabías que hay una empresa alavesa que vende desde Vitoria a 67 países en todo el mundo, ¿no? Pues lo apuntamos para el siguiente. Muy bien. Muchas gracias, Mía Esker. Vamos con nuestro siguiente invitado. Sergio Delgado es el responsable de la empresa Tibot y como antes comentaba Eric, ¿no? Que al final No, a me da- veces pensamos en esto de la robótica y pensamos pues en industria y precisamente porque somos un territorio muy industrial, el territorio más industrializado de todo el estado. Creo recordar que la cifra es el 33% de nuestro PIB depende de la industria. Esto, aunque parezca que no, es así y es muy importante, pero también la robótica se enfoca a otras cuestiones, ¿no? Es el caso de Tibot, que es una empresa de robótica enfocada a esa robótica educativa, ofrece soluciones innovadoras para fomentar ese aprendizaje, ¿no? Y que tiene mucho que ver con generar esa cantera, ¿no? Y ese talento que antes nos hablaba Eric. Sergio, bienvenido y cuando quieras es tu turno. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos a este desayuno tan interesante, escucharnos todo lo que nos tienen que aportar aquí otras empresas también. A ver, yo os voy a hablar de robots educativos, ¿vale? Es otra escala, no es lo de Novao, no lo que luego nos contará nuestro compañero de CC, sino son robots educativos más orientados a crear vocaciones, ¿de acuerdo? A crear vocaciones en edades desde infantil hasta la etapa universitaria y poder ayudarles a acercarse al mundo de la tecnología, de la robótica, de una manera sencilla, jugando. Pero me gustaría contaros, antes de deciros y de hablaros un poquito de la empresa, el camino que hemos llevado para llegar hasta aquí, ¿no? Todos los obstáculos que hemos superado en este emprendimiento, los éxitos y los fracasos, que han sido muchos, que nos han llevado a ser lo que somos hoy en día. Y para eso os voy a contar una pequeña historia, ¿no? De cómo comenzó todo esto. No sé si os acordáis, en el año 2008-2009 el mundo se vino abajo, el tema inmobiliario pues acabó con muchísimas empresas, creó también una fractura social y de ahí partimos. La historia comienza ahí con cuatro personas, cada uno con una historia, con un bagaje. Una de las personas pues era un trabajador de Nestlé, otro trabajaba en una empresa de placas fotovoltaicas, otro un programador y aquí un servidor porque estaba en Rumanía trabajando con proyectos europeos. Y llega un momento en el que estas cuatro personas que no nos conocíamos todavía, cada una en una parte de España, pues se replantea la vida y decide pues crear un nuevo camino. Y ese camino coincide en centrarse en la educación, a pesar de que ninguno de los cuatro teníamos en ese momento ningún tipo de experiencia en educación, y más concretamente en la innovación dentro de la educación con la robótica educativa. Y es un proyecto que surge, yo os digo, pues al unísono, no solamente nosotros cuatro, sino otra serie de personas, y yo creo que todas ellas buscando algo nuevo, algo donde enfocarse y algo que rompiese con un poco el pasado, todo lo que había antes del 2008. Y esa historia comienza ahí, comienza con nosotros cuatro, cada uno en una ciudad, en Málaga, Granada, Madrid y en Vitoria. Y llega un momento en que nos conocimos en un encuentro de estas empresas donde intentamos crear una asociación
pues para defender un poco los intereses del sector y tal. Y nosotros cuatro comenzamos a hablar y en un momento dado decidimos, ostras, podemos montar a partir de aquí un proyecto a nivel nacional, que no solamente se quede a nivel local, sino a nivel nacional, y es donde comienza. Esta historia la he dividido en tres etapas: la etapa de la inexperiencia, la del desengaño y la de la autoconfianza, llamadas así, o sea, se podría haber llamado de otro modo, pero bueno, no soy muy creativo a la hora de poner nombres. Y la etapa de la inexperiencia comienza con Habilitas Educación. Montamos un proyecto a nivel nacional, los cuatro, con una empresa que quería dedicarse a actividades extraescolares a nivel nacional, con un montón de centros. Veíamos una gran oportunidad. Hay aproximadamente 28.000 centros educativos en España y decíamos, ostras, si conseguimos entrar en un 10% es una gran cantidad, contamos los alumnos, esto está hecho. Pero no sabíamos toda la problemática que había. Es decir, bueno, pues luego los coles en cada región son diferentes, las características de la zona es diferente. Norte-sur hay todavía una brecha, por ejemplo, salarial o de ingresos que es grande, eso condiciona también el proyecto. Nos fuimos encontrando un montón de problemas que no esperábamos. Y ese proyecto que esperábamos surgiese a nivel nacional, que fuese todo un éxito, pues fue decayendo y al final vimos que no era posible llevarlo a cabo, de cómo lo habíamos proyectado y las expectativas pues no se cumplían. Entonces habíamos pecado un poco de esa inexperiencia, de conocer realmente el sector, de cómo funcionaba, de los intereses, de qué lo mueve, etcétera. Pero de repente nos llega una oportunidad. Nos habíamos dado a conocer como una empresa, formadores, una pequeña creación de contenido, ya hemos hecho algo para desarrollar las actividades extraescolares y de repente, dentro del sector, el director general de la mayor empresa de distribución de robótica educativa, que en ese momento sigue siendo, todavía hoy en día lo es, pero en ese momento era un sector minúsculo, pero era el máximo distribuidor, sale de la empresa y decide crear un proyecto propio que le llama Digibot. Dijimos, ostras, qué buena pinta, ¿no? Y además quería contar con nosotros. Ostras, esto encaja todo. Entonces comienza otra vez esta ilusión por crear un proyecto ganador y tal. Y además se une una persona, un alto dirigente de una empresa de impresión y de edición. Con lo cual dijimos, están todos los mimbres. Está la persona que sabe de distribución, un alto directivo que sabe de gestión de empresa. Nosotros llevamos la parte de formación. Yo creo que no falta nada para que sea un proyecto ganador. Y nos embarcamos. Es cierto que uno de los socios de Habilitas en ese momento ya decidió no seguir, porque, a ver, aquí hay una parte yo creo que es muy importante en el emprendimiento, es que uno también debe saber cuándo parar. Circunstancias personales, capital del que dispongas, apoyo de familiares, etcétera. Tienes que saber cuál es el riesgo máximo que tú puedes asumir. Y él en ese momento decidió que no seguía. Entonces, de los 4 o 3, continuamos con este proyecto y wow, yo me veía ya comprándome el mejor coche del concesionario, pero no fue así, no fue así. Pasó un año y fue un auténtico fracaso, fue un auténtico fracaso este proyecto. Os digo que empezamos, para que os hagáis una idea de las cifras, comenzamos con un capital de 166.000 euros, la empresa, que para una empresa así pequeñita creo que está bastante bien. Al año no había dinero en las cuentas bancarias y no había ni un solo robot en el almacén para distribuir. O sea, la ruina total. ¿Por qué había pasado eso? Pues porque nos dimos cuenta, aprendimos, que yo creo que es la parte importante del emprendimiento, ir aprendiendo. O sea, cuando dicen, no, es que lo importante es fracasar. No, lo importante es aprender del fracaso. Si no aprendes, vas a seguir fracasando. Y lo que nos dimos cuenta es que cuando tú emprendes, no es lo mismo que cuando gestionas una empresa grande. Es decir, el director, no sé, de un departamento de Mercedes, pues está dentro de una maquinaria, dentro de un funcionamiento. Pero cuando estás emprendiendo, no tienes una secretaria o un secretario que llame para reservar tal, no hay nadie que, no sé, empaquete, no hay nadie que haga, lo tienes que hacer tú todo. Cuando estás emprendiendo, no hay recursos al principio y tienes que hacerlo tú todo. Y tienes que empezar a crear desde cero un catálogo, tienes que crear una página web, tienes que crear, no está hecho, no viene dado
de repente. Y las personas que estaban al frente venían precisamente de empresas que ya lo tenían todo hecho, con lo cual ellos no sabían lo que era empezar desde cero y ahí fracasamos. Además, bueno, luego ya historias internas de peleas que siempre ocurre, es que cuando el director general que venía de la otra empresa decide marcharse de aquí, intenta llevarse marcas y tal. Pues una pelea horrible, horrible, horrible. Y entonces, de los tres socios hablamos entre nosotros y dijimos, bueno, si vemos que esta gente se ha equivocado, esta parte vamos a intentar, creemos que aquí hay una oportunidad, vamos a intentar nosotros tomar las riendas. Entonces nos dedicamos a recomprar todas las participaciones y empieza la etapa de autoconfianza. No tengo que esperar que venga nadie, por muy director general de otra empresa, a decirme un poco cómo llevar el proyecto, porque yo tengo claro qué es lo que quiero con esto y creo saber dónde está la oportunidad. Y empieza la etapa de T-Bot. Ya dejamos atrás Digibot, creamos una nueva marca que se llama T-Bot y comenzamos a crear una nueva página web desde cero, que es la que podéis ver ahora en tbot.es, donde tenemos una página web con un marketplace de una serie de marcas que son dentro del sector educativo, son muy, muy conocidas. Quizás no para el público en general porque es algo muy de nicho, ¿no? Pero si hablas con algún cole, seguro que estas marcas las conoce y comenzamos a coger marcas. En un primer momento fue difícil porque cuando nosotros comenzamos a recomprar las participaciones y yo a hablar con los fabricantes, claro, ostras, habíamos perdido cualquier confianza porque ya no estaba la persona de referencia para ellos. Pero ha sido gratificante ver que años después algunos de ellos han vuelto, que nos abandonaron en ese momento, han vuelto a tocar a la puerta y a decir, oye, creo que lo estáis haciendo muy bien, me gustaría estar en vuestra página web. Y así ha sido. Y entonces, pues comenzamos a buscar a desarrollar aquellas ideas que nosotros teníamos que no habíamos podido desarrollar y que creíamos en ellas. Y entonces empezamos a hacer un canal de YouTube con vídeos explicándole al profesorado las diferencias de los dispositivos de robot educativo. Empezamos a trabajar todo lo que es el contenido, a mostrarles qué se puede hacer con el robot dentro del aula, que hicimos estos tapetes para trabajar la robótica infantil que están premiados por el STEAM Euskadi, ¿vale? Hicimos vídeos ahí, como veis, en un canal de YouTube, creamos una nueva marca para todo el tema de contenido. Hemos comenzado a trabajar con el Ministerio de Educación, con Aula del Futuro, con INTEF, dentro de lo que es Escuela 4.0, que es un poco el proyecto que hay no solamente a nivel europeo, sino mundial, para el desarrollo, para la introducción de la robótica y la programación dentro del aula, y es un poco lo que casa, y por eso somos socios de Robotekin, que es para trabajar también este área. Y esta es la niña bonita, es nuestro último proyecto lanzado la semana pasada, que es Doti. Es un robot infantil, es el primer robot que hemos fabricado y yo juraría que el primer robot infantil que se fabrica íntegramente a nivel nacional y se fabrica en Alicante, en IBI. No sé si conocéis el Valle del Juguete, IBI, pues bueno, una de esas fábricas que antiguamente hacían muñecas de Famosa. Hablamos con ellos y hemos llegado a un acuerdo y estamos fabricando este robot. Lo hemos diseñado íntegramente aquí y todo, incluso la electrónica se hace en Valencia, toda la parte de plástico y tal, en IBI. Hemos tenido incluso un pequeño problema porque además el taller de donde se hacen los utensilios para toda la parte de tampografía está en Paiporta y bueno, ya sabéis lo que ha sucedido, se inundó el taller. Y este ha sido, bueno, el culmen. Y desde esa empresa que en el año 2020 estaba en quiebra, pues este año yo creo que superaremos ya los 2 millones de euros de facturación. Tenemos un estocaje, pues yo creo que supera los 300, 400 mil euros. Y para nosotros es un éxito, la verdad. No sé si dentro de unos años vengo a dar una charla y os cuento que hemos fracasado otra vez, ¿no? Esperemos que no. Esperemos que no. Pero bueno, tenemos diferentes sedes, la principal aquí en Vitoria, en Zabalgana, también tenemos una pequeña oficina en Barcelona, en Madrid. Había otra en Málaga, lo hemos cambiado ahora a Granada, que es donde yo estoy viviendo actualmente, pero la sede central la tenemos aquí en Zabalgana, que os invito a que paséis, es un espacio que yo creo que es muy interesante, muy chulo. Y yo creo que la parte importante ahora de la empresa son estos 4 puntos que os indico aquí. Hemos conseguido tener una identidad propia, es decir, si ves algo
de nuestro trabajo sabes que somos nosotros. Creo que eso es fundamental para cualquier empresa, tener una identidad propia. Eso nos costó muchísimo trabajo. Tenemos un esquema no jerárquico, no hay un jefe y subordinados, hay responsables de un proyecto, de un área. ¿De acuerdo? Vamos a sacar el robot, pues hay una persona que se va a encargar de ese proyecto y los demás construimos, trabajamos para que ese proyecto sea un éxito. Cada uno aporta su parte. Estamos en una fase de exploración de mercados. Gracias a Bass Trade estamos trabajando ya pues para intentar exportar a Colombia, México, Argentina. Ayer mismo estuvimos hablando con ellos y tenemos un enfoque muy claro, muy claro, que es la innovación. Es decir, tenemos que trabajar para sacar nuevos productos que ayuden al profesorado a introducir la robótica y la programación dentro del aula y luego, por otro lado, trabajar siempre enfocados al cliente, a las necesidades del cliente. Creo que esas son las bases que ahora mismo nos mueven como empresa. Y bueno, simplemente eso. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Sergio. Quizás, bueno, esto no, si en los que seáis más jóvenes igual no os acordéis, pero igual resulta que el anuncio de las muñecas famosas va a cambiar y dentro de nada van a ser los robots de T-Bots los que se dirijan al portal. Posiblemente. Estamos a puertas de la Navidad. Sí, sí. Enhorabuena por todo el trabajo. Muchísimas gracias. Y esperemos que sea el último fracaso. Esperemos. Vamos con nuestro último invitado, es Josema Cibrián, de CC Robots. Es una empresa ubicada en el semillero municipal de empresas de Jundiz, con varios proyectos en marcha, pero fundamentalmente dedicado a dos líneas de negocio, ¿no? La consultoría tecnológica para robots de servicios y, por otro, en la robotización de máquinas existentes. Te vamos a dar la palabra a Josema para que nos cuente también su experiencia en CC Robots. Están poniendo ahí para que vea bien el... Así que, Josema, bienvenido y cuando quieras. Sí, ya está. Ahí, ya lo tienes. Vale, bueno, muchas gracias. A ti. Todos. Y mi proyecto se llama CC Robots. Y lo primero que tengo que decir a todo el mundo que vea esto es que no emprendáis. Segundo, no emprendáis. Y no emprendáis, no, es que si no, no me voy a sentir bien. Entonces, yo creo que es importante ser consciente, como habéis visto, de todo lo que implica y todos los problemas que se van a encontrar en el camino. Aunque a veces hay casos de éxito que se pueden ver en la tele o en las redes sociales, son muy contados y no cuentan todo lo que hay detrás. Entonces ahí solo a los que se animen a emprender y que les estoy diciendo que no lo hagan, a ver si están locos. ¿Por qué? Porque van a estar todo el día pensando en su negocio, en el proveedor, en el trabajador de aquí, de allá. Entonces, pues bueno, lo que digo, no es una recomendación. Van a perder un montón de tiempo, todo el día pensando en cómo solucionar problemas, en meter horas los fines de semana para intentar sacar el nuevo producto, el nuevo servicio, en cómo mejorarlo, en ir a visitar un proveedor que aprovecho este día que tengo libre. Y entonces, pues vais viendo que no son cosas positivas. Y para rematar, pues ya van a poner en riesgo todo su patrimonio, presente, futuro, relaciones, amistades, todo. Entonces, yo creo que si vas a emprender, pues tienes que ser consciente de todo esto, que muchas veces no te lo cuentan, porque como hemos visto, pues hay un momento en el que la vida te hace un clic y dices, oiga, pues igual puedo montar este negocio que lo voy a hacer muy bien. Y entonces, bueno, pues yo lo veo como tener un hijo, ¿no? Que si nos cuentan a todos todo lo que implica, pues nos lo pensaríamos muchas veces, pero aún y todo sabemos que compensa y se te olvidan todas esas noches sin dormir, todas esas casquetas, eso es lo que me ha pasado a mí. Luego lo que me queda pues eran las noches de que no entra, que no sale, que no tiene amigos, la novia, el novio o lo que sea. Entonces, pues bueno, yo creo que tener una empresa, tener un proyecto es como tener un hijo y de vez en cuando, pues bueno, lo que nos sacan en las redes es eso, una familia muy guapa con 4 niños, la casa súper ordenada, súper limpia y la verdad es que bueno, que esa imagen no la he encontrado en Google, la he tenido que hacer con inteligencia artificial porque es muy complicado, muy complicado encontrar algo así. Pero bueno, ya llegamos a lo que es mi caso, que lo inicio después de ya ver que tengo una experiencia laboral, habiendo gestionado pues proyectos importantes de varios millones de euros. Había tenido anteriormente también mi empresa, entre comillas, tecnológica, siempre con cosas bastante innovadoras. Llega un momento vital en el que estoy trabajando mucho, siempre fuera, he tenido un hijo, no le veo,
dice, pues papá, avío, y dices, ostras, es que tu hijo diga que estás en el avión todo el día, pues no tiene mucha gracia y, pues bueno, al final también tienes unos ahorrillos y te crees que eres capaz de lanzar un proyecto que va a funcionar súper bien, súper fácil y a la primera. Y entonces pues te lanzas, te conoces muy bien. Ya después de tantos años, de tantos proyectos, dices, bueno, soy bueno en esto. Yo básicamente sé hacer de todo. No hago nada bien, pero sé hacer un poco de todo. Entonces, pues para lo que decía antes Sergio, que cuando empiezas desde cero, pues yo voy a poder hacer mi página web, y yo voy a poder hacer las facturas y voy a poder hacer todo hasta vender. Aunque luego te vas dando cuenta de que hay cosas que eres mejor, que es peor, que te gustan más o que te gustan menos. Y además lo ves todo muy fácil, porque ya de tantos proyectos has conocido a tanta gente que, entre comillas, dices, Voy a descolgar el teléfono y lo voy a poner en marcha". Y la financiación es súper fácil, o sea, pues echas aquí 4 números en el Excel y todo va a ir rodado. Entonces, bueno, eso es lo que en una primera fase, que no sé cuál sería de Sergio, pues todos pensamos y nos animamos a poner en marcha. Entonces, bueno, pues yo lo pensé muy bien también a nivel de planificación, pues podía esperar, porque es muy importante a la hora de lanzar el proyecto cuándo lo haces, porque en determinadas épocas del año hay más ayudas o menos y tienen que ser de una forma secuencial para intentar conseguir el mayor capital posible, porque tu dinero no es ilimitado. Y desde que yo dejé el trabajo hasta que empecé el proyecto, hay un año que tienes que estar viviendo de tus ahorros, paros y cosas de esas. Entonces, el tiempo hay que ajustarlo muy bien. Que sabiéndolo ahora, igual me habría quedado un poquitín más en la empresa en la que estaba y habría intentado enlazarlo todo bien, pero eso te llega como dice José Elías, no sé si le conocéis, el picotazo de la víbora y vas corriendo al hospital. Entonces, bueno, pues tuve suerte y empecé con una ayuda de Emprender en Álava. Luego también pues he tenido apoyo del Ayuntamiento de Vitoria, que tengo la oficina en el vivero de empresas, como hemos dicho antes, y alguna ayudita de la Envide. Entonces, eso en el proyecto de CC Robots, que luego lo seguimos explicando. Al principio, ¿qué hacía? Pues como era muy fácil diseñar un producto o un proyecto, pues dije, ¿qué producto? Pues un robot camarero, que como ingeniero dices, joder, pues si un camarero me cuesta 20.000, 25.000 euros como mínimo, pues pongo un robot que le cuesta 10.000, ¡buah! Me voy a poner aquí a vender robots que no voy a dar abasto. Y encima, por aquel entonces, hay unos márgenes brutales. O sea, igual la venta de un robot podría ser un 40, un 50%. Entonces tampoco te hacía falta vender mucho para cuadrar los números en el plan de negocio. Así que perfecto. Camarero, robots de limpieza, de seguridad, de todo. El mercado, pues echar números, o sea, lo mismo, el papel lo soporta todo. ¿Cuántos bares, cuántos hoteles hay en España? Miles de millones y, bueno, pues iba a funcionar todo fenomenal. Pero a pesar de que eso pudiera tener sus problemitas, también hay cosas que pasan que muchas veces no están en ningún plan de negocio. Y es que tuve un problema de salud, que tuve que estar 3 meses totalmente retirado, y luego pues coincidió con el nacimiento del segundo hijo. Entonces yo había empezado una actividad con unos socios, con unas fábricas que todavía no tenían ni siquiera distribuidores en España, que en aquel momento era un negocio que parecía bastante bueno y muy interesante, por lo que comentaba, que había unos márgenes muy atractivos. Y cuando vuelvo, pues ya está, la gente me ha pasado por la derecha, por la izquierda, los fabricantes tienen distribuidores y me tengo que replantear pues qué hacer. Otra vez vuelvo a coger el teléfono para hablar con toda la gente que conozco y pues la cosa ha cambiado. Me tengo que asociar con una empresa de Alicante, que al final pues no va a buen puerto, y finalmente pues me asocio con otra que es Robot Componentes, que ahora igual con un poco de suerte pues hasta el pequeño que era yo termina comprando a la grande, entre comillas, pues por cosas que pasan de pues los socios no se llevan bien, el proyecto se va a morir y viene uno que tiene autoconfianza y dice, pues venga, yo pongo la pasta y espero que salga bien. Entonces, pues bueno, ahí ya veremos qué es lo que termina saliendo. Espero no volver también, pues dentro de un tiempo, a contar el fracaso y analizar las cosas por las que hice eso, porque tampoco lo he pensado mucho, porque sí soy muy, muy impulsivo y sobre todo me da mucha pena dejar caer una empresa. De hecho, una que abrí hace
más de 12 años, todavía ni la he cerrado. O sea, es como, bueno, pues un caprichillo, un recuerdo que no tiene ningún sentido mantener. Entonces, a partir de todas estas cosas, llega lo que estamos planteando, o lo que me estoy planteando yo en el futuro, y es después de darme cuenta en lo que soy bueno, que es básicamente en liar a la gente y en conocer muchas cosas de tecnología para sacar pues diferentes productos. En liar a la gente o que la gente me lía a mí. O sea, normalmente yo suelo ser el nexo y me da la sensación de que yo les lío a ellos, pero cuando me cuentan cosas, yo las voy almacenando ahí y luego llega el momento en el que lo ensamblamos todo. Entonces, ahí es la parte más de consultoría, porque, pues bueno, vender robots, ¿cuántos habéis visto en Vitoria? O sea, no hay, no hay muchos robots que digamos, y en España, pues muy poquitos. El mercado, pues va a cambiar. O sea, seguramente dentro de, no sé, esperemos que más pronto que tarde, habrá robots que se venderán a los restaurantes por 4.000 euros y el servicio o el producto o servicio será muy similar al de la venta de un lavavajillas. Nadie podrá vivir sin el lavavajillas nuevo, que tiene rueditas y cara, pero no tendrá un margen notable. Eso sí, generará un montón de puestos de trabajo un poquitín más cualificados que los que hay ahora, que normalmente ves lo que cobran por arreglarte lavavajillas y lo que cobra un ingeniero de robótica y no sé cuál es más o menos cualificado, ¿no? Pero bueno, son cosas que vamos peleando. Y más sobre este futuro, a pesar de todas estas penas que igual os he podido contar, porque a mí me gusta mucho quejarme, pensando que de la queja luego se aprende y se encuentran soluciones, sí creo que Vitoria o Álava en general y el País Vasco más en general, pues son un buen sitio para emprender. Yo soy de San Sebastián, vivo en Vitoria y no me volvería. Entonces, pues bueno, también emprender en robótica es algo súper recomendable porque aunque os salga mal, si medís bien los riesgos, os va a enseñar de muchísimas tecnologías. Que aunque no sea en vuestro proyecto, después tendréis seguramente un puesto como empleados con muy buenas condiciones. Tienes visión por ordenador, inteligencia artificial, algoritmos de localización y navegación, análisis de flujos de trabajo, que esto es casi lo más importante a nivel de consultoría y de gente que igual puede no ser tan técnica, con determinados conocimientos, va a hacer mucha falta expertos en esos campos y el más complicado que os voy a contar un caso en particular, es el de la integración con los equipos. O sea, nosotros con los robots camareros, había algunos que tenían inteligencia artificial, que te podían coger la comanda y te hacían de todo. Pero ¿qué pasa? Llegamos a VIPS, le ponemos ahí pues 5 o 6 robots y, bueno, no sé si se puede hacer publicidad o no, pero bueno, es el caso del cliente. Y llegas allí y tú dices, "Buah, van a coger este". No, al final, el robot que cogen es el más sencillo, que básicamente es un carrito con 4 LEDs para simular unos ojos. Entonces, te vas dando cuenta de que estamos en una fase todavía muy primitiva y que esas nuevas tecnologías va a haber que ir metiéndolas muy, muy suavemente y mucho más por la política que hay dentro de estas empresas, bueno, son muy conscientes de que un cambio tan drástico puede influir mucho en su imagen para bien o para mal. Entonces hay que hacerlo todo con mucho cuidado y que la gente, en principio, pues puede ser muy reacia a introducir. Ahora ya están perfectamente integrados, les ponen nombre y la verdad es que el proyecto va a ir creciendo, pero también nos ha supuesto un montón de tiempo, de dedicación, de aprendizaje y que hemos llegado pues eso al punto del Valle de la Muerte, pues ahora estamos saliendo del Valle de la Muerte porque hemos encontrado una botellita de agua. Pero bueno, lo vemos con ganas. El futuro, como veis, con estos proyectos es que va a haber muchísima falta de este tipo de elementos y que vamos a explotar. O sea, no solamente en industria, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con el típico brazo robótico que te hace una tarea, sino en lo que decía, en un robot para atender en una tienda, en un robot para un restaurante. Pequeñas maquinitas con inteligencia artificial que te puedan mejorar determinados procesos. Entonces, es muy recomendable, en mi opinión, el dedicarse a este sector porque se va a vivir muy bien. Y lo que decía que me salta un poquito es que en Álava se vive muy bien. Yo no volvería a San Sebastián, ni aunque me pusiera una casa en La Concha, de momento, dentro de unos años, pues cuando me jubile igual sí. Eso sí, también a Vitoria le daría un par de graditos más por poner la carta a los Reyes Magos, que ya se acercan, a ver si el calentamiento global empieza a hacer sus efectos. Pero bueno, yo en 12 años todavía no lo he notado. Y porque se está creando, yo creo que
un ecosistema bastante bueno para trabajar, y yo lo estoy descubriendo poco a poco. O sea, yo estoy haciendo, por decirlo de alguna manera, mi vida, mi proyectito, pero el momento que vas saliendo de tu escondite, te vas dando cuenta de que no hay que irse a Madrid, a Barcelona, la zona de Alicante, Valencia, Murcia, hay también bastante industria de robótica de servicio. Aquí hay muchísimo apoyo, desde Robotekin, Vic, que es el segundo proyecto que estamos lanzando ahora, a partir de una consultoría que le hacemos a un cliente que nos exige unas condiciones y decimos, pues no hay nada que nos permita a nosotros afrontar este proyecto con unos riesgos suficientes, entonces, o controlados. Entonces, bueno, como también nos liamos la manta a la cabeza, decimos, pues si no teníamos riesgo, vamos a sumarle un poquitín más de riesgo, y hemos lanzado un proyecto para hacer unas máquinas de limpieza robóticas en la UPV, que casualidad también estuve el otro día, no en la UPV en Bilbao, en San Sebastián, no, aquí en Vitoria, hay un departamento que han hecho cosas con los recursos limitados que tienen, increíbles, y que para empresas como puede ser la mía, pues son súper atractivas y que tienen muchas ganas de hacer, porque son pequeñitos y tienen recursos, y ven que pueden hacer muchísimo más. También es donde nosotros, por ejemplo, nos sentimos más cómodos, colaborando con gente, que cada uno, como decía Sergio, también hay un responsable, pero luego cada uno tiene que hacer su trabajo para colaborar en ese proyecto, y empresas bueno, las que aparecen en Robotekin ya las habéis visto, y muchísimas más. Y por ubicación, porque estás muy bien, aunque parece una tontería, pero es que estás a 1 hora de San Sebastián, a 1 hora de Bilbao, a 1 hora de Burgos, a 1 hora de Logroño, a 1 hora de Pamplona, y a 3 horas de Madrid. O sea que te levantas un día a la mañana pronto y estás en Madrid, y no tienes que comerte ese tostón, en mi opinión, de vida más ajetreada, y con mucha más gente que hay en una gran ciudad. Entonces, pues bueno, para mí estoy muy contento, espero que salga bien, y nada, pues encantado de ayudar a cualquiera que necesite un consejo, ayuda, o si se quiere liar, pues que me pegue, que me pegue un toque. Muy bien, muchas gracias. Está claro que lo de liarte es lo tuyo, y si utilizamos el refranero, que es muy sabio, habría que decir aquello que de lo de no emprendéis, consejos vendo y para mí no tengo, ¿no? Eso, bueno, eso me lo sé, eso me lo sé. Muy El que bien, mucha barca poco aprieta. muy bien, muy bien. Está bien Por que le eso tenga... soy consultor, o por eso he decidido que soy un poco consultor, lo que pasa es que tampoco lo cobro. O sea, al final os consultamos, y luego pues nos liamos, porque tienes un poco pues la autoestima, ¿no? Que te vas conociendo, y una autoestima un poquitín baja, que dices, ¿cómo le iba a cobrar ya a este tío lo que le está cobrando el otro? Si tampoco es tan difícil, pero no es tan difícil porque sabes mucho, porque has perdido muchas horas viendo cosas, has ido a muchas ferias, y al final eso tiene un valor, pero Te falta llegar a la etapa de autoconfianza que nos decía antes Sergio, de decir, valgo esto y lo tengo que cobrar. De todas formas, para los alaveses, que venga un Donostierra y nos diga que se vive mejor ya aquí que en Donosti, con eso ya nos podemos ir bastante contentos. El día que consigamos que un Bilbao ahí no lo diga, ya va a ser impresionante, impresionante. Bueno, Millasker, muchas gracias a todos. Tenemos ahora el tiempo para las preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta que hacer mientras estáis. Yo sí que tengo alguna en mente, por si os animáis luego, y os voy a ir preguntando, ¿no? Habéis hablado mucho, sobre todo vosotros dos, de la dificultad de todo el proceso de emprendimiento, ¿no? Que es un proceso que los que hemos emprendido sabemos que es complicado, que no es ese camino de rosas que nos ponen, pero ¿cómo es emprender en un sector como el de la robótica? Que entiendo, tú lo has dicho, ¿no? Me voy casi 3 meses y cambia todo, ¿no? Directamente. ¿Qué dificultad añadida supone esto, o qué retos, ¿no? O si también, si eso os anima más digamos, da también una visión más amplia, ¿no? ¿Cómo es eso de emprender en la robótica? El que queráis. A ver, realmente nosotros la parte cuando vimos, no lo vimos tanto como dificultades, sino como una oportunidad. Es decir, dentro del mundo de la educación siempre se ha hecho lo mismo, llevamos muchísimos años haciendo lo mismo. Y veíamos como una oportunidad la incorporación de nuevas herramientas educativas como son los robots. Con lo cual, claro, yo creo que cuando comenzamos por separado, cada uno de nosotros lo vio claro. Es decir, hay una oportunidad porque esto no está y es muy atractivo y va a funcionar. Es que iba a funcionar seguro. Entonces, yo creo que era más una oportunidad que realmente un obstáculo. Si es cierto que, bueno, es un sector que va avanzando a una velocidad muy alta. Es decir, no,
Aquí pestañeas y te han adelantado. O sea, 3 meses Sí, bueno, fueron o 7. 7 meses, pero es bastante tiempo. Es decir, nosotros, por ejemplo, en los últimos 4 o 5 años el sector ha ido cambiando bastante. En tema de dispositivos que van saliendo, la incorporación de la inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas, es verdad que te suponen un reto, pero bueno, es un continuo. Sabes que tienes que estar asistiendo a ferias, tienes que estar siempre al día, porque si te apartas un poquito te adelantan. Pero yo creo que a la vez también es una motivación para estar todo el día aprendiendo y mejorando. O sea que en ese sentido, nuestra parte siempre lo vemos más una oportunidad que una amenaza. Muy bien. Yo creo, pues, o sea, que hay como diferentes opciones. O sea, en industria, grandes empresas, al final, si tú le planteas a tu cliente cómo vas a mejorar los servicios, tiene un departamento para valorarlo y demás, es, entre comillas, relativamente fácil, dejando atrás los procesos que tienen de inversiones y demás, porque es un número el que va a justificar esa venta. En un servicio, para un restaurante, el decirle que va a mejorar un 20%, que va a mejorar la atención a sus clientes, eso es muy difícil de cuantificar. Entonces, tienen que ser también grandes empresas las que valoran. Y tú estás generando, entre comillas, no es real, ¿no? Pero estás generando esa necesidad del lavavajillas de nueva generación. Entonces, ahí es un trabajo de evangelización, que lo que digo, nosotros hemos estado 2 años que ni hemos gastado en publicidad, pero en viajes, pruebas y demás, eso al final tiene un coste para que luego igual viene alguien y va a presentar. Entonces también no solamente tienes que estar pensando en vender el producto, sino en cómo protegerte por si viene cualquier otro por detrás. Entonces es complicadete, pero bueno, también tiene esos retos mentales que son atractivos y que son algunas de las cosas que nos enganchan Sí. a los que hacemos estas cosas. Muy bien. Otro tema que me parece muy interesante es, lo habéis hablado varios, ¿no? De Álava como territorio para emprender y especialmente de Álava como territorio para emprender en robótica y en automatización, ¿no? Quizás para el común de los mortales, para la ciudadanía en general, esto no es muy conocido, ¿no? Tú antes hablabas, Eric, de uno de vuestros ejes también, la sensibilización, el llevar la importancia, ¿no? Va muy ligado también con el tema que hablábamos antes de la cantera, ¿no? Y con un tema que entiendo que, al igual que muchos otros sectores, es un tema crítico para vosotros, que es el talento, ¿no? La captación de talento para desarrollar. ¿Hasta qué punto ese ecosistema que se está creando desde Robotekin y en el que formáis parte de una u otra manera todos, está posicionando a Álava como un polo de referencia? Bueno, al final, como hemos dicho, el territorio está muy bien conectado, queremos generar esa red de nodos, ¿no? Vamos a decir, qué relaciones de colaboración establecemos con cada uno de los agentes. Creo que es muy atractivo, ¿no? A diferencia de otras asociaciones que hay a nivel nacional, por ejemplo, el tener toda la cadena de valor representada es muy interesante porque ya estás conectando, vamos a decir, la formación. Tú puedes tener diferentes itinerarios. Si quiero seguir en educación, si quiero ir a investigación, si quiero ir a industria. Bueno, hablo industria, pero en general, ¿no? Mundo laboral. Eh, entonces ya pueden tener el foco y tienen unas referencias, podemos estructurarlo en manera, ¿no? De que haya mentorías y lo que decimos, estar bien conectados. El territorio es muy pequeño, entonces es una oportunidad muy grande. Además, la unión hace la fuerza. Aquí una de las claves era que somos pocos y no nos conocemos. Es verdad que nos podemos ir, y David creo que lo comentará muy bien, ¿no? Está localizado en Álava, pero está vendiendo en 67 países y él realmente no es, todavía está posicionado como un ente conocido en Álava. Pero si vamos conociéndonos a los que estamos cerca, puedes tener unos servicios de alto valor al lado de casa. Es decir, logísticamente es muy accesible y estamos bien conectados. Insisto, lo de estar conectados, ser un ecosistema, ser una red y poder tener de viva voz las necesidades reales para poder orientar todas esas ofertas que haya, y ya no hablo formativas, sino de toda esa cadena de valor, es la clave. Ajá. Sí, David. Yo a lo que dice Eric, sí que es verdad que lo he comentado muchas veces, porque a veces de repente nos llama una empresa de aquí de Vitoria y dice, joder, si no sabíamos ni que estabais aquí, ¿no? Pero qué de cosas tenéis, joder, pues ya os vamos a abrir como proveedor y demás. Y sí que es verdad, ¿no? Estamos vendiendo en 67 países en 2023 pero nuestro proyecto es digital, captamos a los clientes digitalmente, no salimos a llamar a las puertas a las empresas,
pero quiero remarcar una cosa importante de Vitoria y de Álava, y es el aeropuerto que tenemos aquí, el aeropuerto de carga y descarga, ¿no? Que bueno, eso, entre otras cosas, nos permite, por ejemplo, nosotros estamos entregando en toda Europa en un día. En un día tenemos el paquete allí en cualquier país de Europa y en 2 días en América y en Asia, ¿no? Eso es una ventaja. O sea, el aeropuerto que tenemos aquí de Vitoria, eso hay que hacerlo más grande porque sí, sí, no, es un punto Y muy ponerlo en importante. valor, y ponerlo en valor, ¿no? Que a muchas veces no nos vamos mucho y también desde la ciudadanía en general a fijarnos solo en las cifras de pasajeros sin tener en cuenta que también eso es, el tener ese aeropuerto de carga para casos como el tuyo es fundamental, ¿no? Sí, sí, Entiendo, para parte de ese éxito, ¿no? sí, sí, correcto. Muy bien, no sé si tenéis alguna pregunta por ahí. Bueno, yo sin más agradeceros a los cuatro vuestra presencia aquí. Habéis sido los últimos del año, pero eso quiere decir que seréis los primeros en muchas otras cosas. En cuanto a los Ekin Breakfast, agradeceros a todos por traernos este mundo que para los neófitos nos parece un poco de ciencia ficción y que tiene unas posibilidades inmensas. Hablaba Eric del gemelo digital, del que a mí me han hablado alguna vez, pero todavía no sé, no lo tengo muy claro, pero está todo el tema del análisis de datos, de muchas cosas que surgen ahí, y lo bueno que es tener en el territorio gente que está trabajando en esto, emprendedores y emprendedoras que lo están sacando adelante. Así que, sin más, damos por terminado este King Breakfast, el último del año, y seguro que nos seguiremos viendo en el 2025 con muchos más King Breakfast. Así que, nada, millas que eras todos y nos vemos el año que viene. Agur. Podéis aplaudir, podéis aplaudir. Ahí.